Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 8 versículo del 1 al 12. Que nuestra voz, Señor, nuestro espíritu y nuestra vida sean una continua alabanza a tu honor. Y ya que toda nuestra existencia es un don gratuito de tu liberalidad, haz que también cada una de nuestras acciones te esté plenamente dedicada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando abrió el séptimo sello hubo un silencio en el cielo por espacio como de media hora. Al abrir Jesús el séptimo sello, último designio secreto de Dios, se esperaba que se nos revelara por fin el juicio final. Da comienzo a una nueva serie de catástrofes. Por consiguiente, el séptimo sello no constituye el final del drama, que trae consigo el gran día del castigo, sino que solo es el final de un acto. Una apertura dará lugar a un nuevo septenario de catástrofes, que se producen al toque de las 7 trompetas. Al abrir el último sello se origina una gran expectación entre los que rodeaban el trono de Dios y el Cordero. La solemnidad del momento se pone de manifiesto al presentarnos a los habitantes celestiales como atónitos, guardando silencio por el espacio de media hora. Este impresionante silencio señala la espera ansiosa de las criaturas mientras se desarrolla el libro. Lo que ahora van a descubrir es tan sorprendente y aterrador que todos quedan como sobrecogidos por el terror. Este silencio solemne que precede la venida del gran día de la cólera es una especie de entreacto, después del cual la escena pasa del cielo a la tierra. El toque de las 7 trompetas anunciará una nueva serie de azotes, que constituirán el preludio de la llegada del reino de Dios. La media hora de silencio tiene su significado en los profetas. Es el tiempo de la expectativa antes de la intervención divina. Guarden silencio en presencia del Señor porque el día del Señor está cerca. Es tiempo relativamente corto en relación con la duración del tiempo de la eternidad, pero enormemente largo para los que sufren. ¿Cuánto se puede sufrir en media hora? Que solo se pueda soportar con la convicción que nos da la fe. Mientras en el cielo se hace silencio, sube al cielo las oraciones de la iglesia perseguida implorando por su liberación. Introducción a las 7 trompetas. El vidente de Patmos va a contemplar de una manera profética la ejecución de los decretos del libro sellado. Las calamidades de este septenario se abatirán sobre los que no están marcados con el sello de Dios. Las 7 trompetas hacen venir los castigos de Dios sobre todos los idólatras. El nuevo septenario presenta los mismos caracteres de composición que el precedente, pero más monótono y artificial. El autor sagrado cambia únicamente de símbolos, como hace con frecuencia, para expresar la misma idea. Las calamidades de este septenario alcanzan uniformemente a 1/3 de las cosas, lo que hace parecer una progresión sobre el septenario precedente, que alcanza solo a 1/4 parte. En la visión de las trompetas se advierte rasgos suficientes para establecer la idea fundamental de los azotes descritos en ella con los que el profeta había visto prepararse en el cielo. En la visión de las trompetas se advierten rasgos suficientes para establecer la idea fundamental de los azotes descritos en ella, con lo que el profeta había visto prepararse en el cielo. Vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, a los cuales fueron dadas las 7 trompetas. Tal vez haya de suponer que el Cordero, después de soltar el séptimo sello, desenrolló el libro y lo leyó. Una vez conocido el contenido del libro, le da órdenes pertinentes a los ángeles, que son sus agentes. San Juan ve los 7 ángeles que están delante de Dios, a los que fueron entregados las 7 trompetas. Estos ángeles deben ser figuras ya conocidas, probablemente sean los ángeles de la tradición judía, conocida como los ángeles de la faz o los ángeles de la presencia, entre otros. Los 3 arcángeles de los que se nos habla son Rafael, que se menciona en Tobías capítulo 12 versículo 15, Miguel, que se menciona en Daniel capítulo 10 versículo 13, y Gabriel, que se menciona en San Lucas capítulo 1 versículo 19.
Estos están delante de Dios para significar que Él es quien los envía y para poner en obra sus juicios sobre la tierra. Ellos han de dar las señales para que los ministros de la justicia divina cumplan los mandatos que ya se habían recibido. Las trompetas que les fueron entregadas constituían una imagen escatológica tradicional. Por medio de ellas se dará la señal a los juicios divinos, sobre todo en la del último juicio. Ese día se tocará la gran trompeta. Cifras en Isaías capítulo 27 versículo 13, Mateo capítulo 24 versículo 31 y Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. Ellas anunciarán la destrucción del mundo pagano, pero son al mismo tiempo anuncio de alegría y liberación para todos los elegidos. Llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar con un incinerario de oro, y se fueron dados muchos perfumes para unirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. El humo de los perfumes subió con las oraciones de los santos de la mano del ángel de la presencia de Dios. Pero antes de que los 7 ángeles comiencen a hacer su oficio, llega otro ángel con su incinerario, o más propiamente con una paleta que servía para transportar las brasas del altar de los holocaustos sobre el altar de los perfumes. El ángel se acerca al altar de los holocaustos bajo el cual estaban los mártires. Apocalipsis capítulo 6 versículo 9. Y recibe muchos perfumes que simbolizan las oraciones de los santos, los cuales han de ofrecer sobre el altar de oro. El autor sagrado concibe el templo celeste exactamente como el templo de Jerusalén. En él hay un altar de los holocaustos, un altar de los perfumes y un santo de los santos. Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Apocalipsis capítulo 14 versículo 17. Apocalipsis capítulo 15 versículo del 5 al 8. Y Apocalipsis capítulo 16 versículo 17. Las oraciones de los fieles llegan hasta Dios por mediación de los ángeles. Cifras en Tobías capítulo 12 versículo del 12 al 15. Se afirma aquí claramente la doctrina de la intercesión de los ángeles en favor de los hombres. Cifras en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. San Juan en el Apocalipsis insiste en presentar al ángel como intercesor de los santos, del lado del Señor. En esto se conforma a la tradición bíblica y judía, que presenta frecuentemente a los ángeles como intercesores de los hombres, especialmente en los últimos libros del Antiguo Testamento. Cifras en Zacarías capítulo 1 versículo 12 y en Tobías capítulo 12 versículo del 12 al 15. El ángel que había visto San Juan coloca los perfumes o el incienso sobre las brasas del altar. Y entonces se vio una columna de humo que subía juntamente con las oraciones de los santos, de la mano del ángel a la presencia de Dios. En el Salmo 141 se compara ya la oración al humo de incienso. Te sea mi oración como incienso ante ti. Piden justicia contra los perseguidores. Y en efecto Dios escucha las oraciones de los santos, pues pronto vamos a contemplar su realización. Dios va a intervenir en su favor a su iglesia. Tomó el ángel el incenciario, y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y temblores. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El ángel, cumplida su ofrenda, vuelve al altar de los holocaustos y llena la paleta de brasas, que arroja sobre la tierra. Versículo 5. Este acto viene a ser como un presagio de los castigos de Dios que va a enviar sobre el Imperio Romano y sobre todas las naciones paganas. Una escena parecida la encontramos en Ezequiel capítulo 10 versículo 2. Un ángel coge fuego del carro de los querubines y lo arroja sobre la ciudad de Jerusalén, para significar la destrucción de la ciudad por parte de los babilonios. En la visión del Apocalipsis, el fuego santo, al caer sobre la tierra contaminada con las iniquidades de los hombres, viene a revelar el estado de maldad que reina sobre ella. La caída de las brasas produce un efecto parecido al de la explosión de una bomba. Se produce un trastorno cósmico, con truenos, voces, relámpagos y temblores de tierra. Estos son los signos de la venganza inminente de Dios.
La justicia simbolizada por el fuego va a abatirse sobre el mundo culpable. Ha llegado la hora de la manifestación de la justicia divina. Por eso los ángeles se disponen a tocarlas, para que el castigo divino descargue sobre el mundo. Las oraciones de los santos son las que atraen sobre la tierra la cólera divina que vendrán templada con la misericordia. Del mismo modo que la apertura de los 4 primeros sellos constituye una especie de grupo, así también aquí las 4 trompetas forman un primer grupo. La razón de esto está en que se reparten como los 7 sellos, las 7 cartas, las 7 copas, en 2 series de 4 y de 3 miembros respectivamente. Las calamidades que desencadenan el toque de las diversas trompetas se abaten sobre un tercio de la naturaleza: la tierra, el mar, el agua dulce y los cielos. Los seres humanos sufrirán indirectamente los efectos consiguientes a la acción de los azotes divinos. Las calamidades desencadenadas por los 4 jinetes herirán a 1/4 de la humanidad. Aquí el castigo será mayor, pues antes abarcaba a 1/3 de la humanidad. La cólera divina alcanzará su mayor extensión en el septenario de las copas. La descripción de los azotes que se producen al toque de las diversas trompetas está tomada en buena parte de las plagas de Egipto, que en la tradición judía representaban los castigos típicos de Dios contra los idólatras. Cifras en Ezequiel capítulo 38 versículo 22. Las 7 calamidades del Apocalipsis provocadas por las trompetas siguen muy de cerca. Incluso en la parte literaria, la narración de las plagas del tiempo de Moisés advertido por San Ireneo. Es evidente que no han de tomarse al pie de la letra. Se debe interpretar más bien el sentido parabólico, viendo en una calamidad, tomada en conjunto, la acción de la justicia divina que castiga a los hombres obrando sobre la naturaleza que Dios había creado para su provecho. Cifras en Génesis capítulo 1 versículo 28. El toque de trompeta se emplea con relativa frecuencia en la Biblia para anunciar acontecimientos de importancia decisiva. En el profeta Joel, las trompetas anuncian el día de Yahvé. Jesucristo, en el discurso escatológico, afirma que los ángeles llaman a juicio a los hombres al toque de las trompetas. Cifras en Mateo capítulo 24 versículo 31. Y San Pablo dice que al son de las trompetas resucitarán los muertos y el Señor descenderá del cielo. Cifras en 1 Corintios capítulo 15 versículo 52. También la literatura rabínica de tendencia apocalíptica se sirve de la imagen de los ángeles tocando las trompetas para convocar a juicio. Sin embargo, interpretando este septenario dentro de los 4 generales del Apocalipsis de San Juan, es más probable que aquí el número 7 tenga sentido de plenitud, como ya hemos visto que tenían los otros septenarios. La imagen de estas visiones de las trompetas están inspiradas prácticamente en la historia de las plagas de Egipto y de la tradición apocalíptica judía. Tocó el primero la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fue arrojado sobre la tierra, y quedó abrasada la tercera parte de las tierras, y quedó abrasada la tercera parte de los árboles, y toda hierba verde quedó abrasada. El toque de la primera trompeta parece desencadenar grandes tempestades que provocan enormes pérdidas y calamidades agrícolas. Granizo y fuego mezclado con sangre destruyeron la tercera parte de la tierra y toda vegetación que había en ella. La destrucción de los vegetales hace pensar en el hambre en el que se había hablado en Apocalipsis capítulo 6 versículo del 5 al 6. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 3, el ángel que había tenido sello de Dios vivo pide a los otros 4 ángeles que no hagan daño a la tierra ni a los árboles hasta haber sellado a todos los siervos de Dios en sus frentes. Ahora parece que la señalización de los elegidos ya ha terminado y ha llegado el momento de castigar al hombre destruyendo la vegetación. La 7ª plaga de Egipto es la que se dice que Yahvé llovió granizo sobre la tierra de Egipto y mezclado por el granizo cayó fuego. Cifras en Éxodo capítulo 9 versículo del 23 al 25. Y los prodigios escatológicos anunciados por Joel, cifras en capítulo 2 versículo del 9 al 3, han suministrado los elementos literarios de este primer azote. El segundo ángel tocó la trompeta y fue arrojada en el mar como una gran montaña ardiendo en llamas, y convirtiéndose en sangre la tercera parte del mar.
Y murió la tercera parte de toda la criatura que hay en el mar, de las que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. La segunda trompeta trae consigo un azote sobre el mar de todo singular. Una montaña ardiendo es arrojada al mar y convirtiéndose en sangre la tercera parte de él, y destruye cuantos animales hay en sus aguas y hasta las naves que por ellas navegan. Las aguas convertidas en ajenjo, significa sangre, se hacen morir a los hombres, cifras en Apocalipsis capítulo 8 versículo del 8 al 9. Tiene cierta relación con el cuarto jinete que trae consigo la epidemia, cifras en Apocalipsis capítulo 6 versículo del 7 al 8. El hecho de convertirse el agua en sangre recuerda la primera plaga de Egipto, en la cual el Nilo se convirtió en sangre y murieron todos los peces que en ellas habitaban. Aarón levantó su bastón y golpeó el agua del río a la vista del faraón y de los funcionarios, y toda el agua se convirtió en sangre. Había sangre por todo Egipto, cifras en Éxodo capítulo 7 versículo del 20 al 21. En la gran montaña arrojada al mar ardiendo en llamas, algunos autores ven una alusión a una erupción volcánica. Pudiera ser una referencia a una gran erupción de Vesubio, año 79 después de Cristo, en la que fueron sepultadas por lava varias ciudades de Pompeya y Herculano. El recuerdo de esta catástrofe verdaderamente apocalíptica debía de perdurar todavía en los finales del siglo I, cuando Juan redactaba su libro. Y este recuerdo pudo sugerirle elementos para la descripción del segundo azote. Tocó la trompeta el tercer ángel y cayó del cielo un astro grande, ardiendo como una tea, y cayó en una tercera parte de los ríos y en las fuentes de aguas. El nombre de este astro era ajenjo, convirtiéndose en ajenjo la tercera parte de las aguas, y muchos de los hombres murieron por las aguas que se habían vuelto amargas. Al sonar la tercera trompeta cayó del cielo un astro grande, ardiendo como una tea, sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes de agua. Este astro, llamado ajenjo, aficionó las aguas, causando la muerte de muchos hombres con su amargura. Fenómenos meteorológicos o símbolos de la muerte, que son los mismos que los seres humanos vamos a hacer caer sobre nuestras reservas naturales de agua potable. Los trastornos cósmicos recuerdan evidentemente los trastornos acaecidos en el momento de la apertura del sexto sello, cifras en Apocalipsis capítulo 6 versículo del 12 al 14. Sin duda, de este azote se refiere a alguna epidemia causada por las aguas empozonadas. En Apocalipsis capítulo 8 versículo del 8 al 9 se hablaba de la contaminación del agua salada de mar. Ahora toca al agua dulce de los ríos y de las fuentes. El astro envuelto en llamas que cae del cielo pudiera ser un ángel, por analogía con Apocalipsis capítulo 9 versículo 1, pero también podría ser un bólido, que en los ambientes populares habría sido considerado como el causante de las epidemias. El ajenjo era una planta muy conocida en la antigüedad por su sabor, el más amargo de todos. En el Antiguo Testamento el ajenjo es símbolo de la injusticia y de la idolatría o de los castigos divinos. Planta amarga que el profeta Jeremías estima como veneno mortal. Por eso yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo, voy a darles de comer algo muy amargo, voy a darles de beber agua envenenada. Jeremías capítulo 9 versículo 15. Las aguas empozonadas con el ajenjo del Apocalipsis mataron a muchos hombres. No se especifica que fuera una tercera parte, como en las trompetas anteriores, sino que habla de una manera general e indeterminada. Se puede percibir en esta tercera trompeta reminiscencias de la primer plaga de Egipto, cifras en Éxodo capítulo 7 versículo del 19 al 25. Tocó el cuarto ángel la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de suerte que se oscurecieron la tercera parte de las mismas, y el día perdió una tercera parte de su brillo, y asimismo la noche. La cuarta trompeta trae consigo el oscurecimiento de la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. También Dios creó los astros para servicio del hombre, al fin de que le sirvieran con su luz.
Por eso su oscurecimiento es una señal del mal augurio para los hombres. Se debe de tratar de eclipses parciales que eran el mal presagio de los tiempos antiguos. En las descripciones apocalípticas de las Sagradas Escrituras y de la literatura judía posterior nunca faltan estos fenómenos celestes. Este día afirman el Señor: haré que se oculte el sol a mediodía, y en pleno día cubriré de oscuridad la tierra. Cifras en Mateo capítulo 24, versículo 29. Con ellos se quiere indicar que los astros, criaturas de Dios, también tomarán parte de los castigos divinos contra la humanidad. El azote desencadenado por la cuarta trompeta depende evidentemente de la novena plaga de Egipto, que en las tinieblas cubrieron durante días la tierra. Cifras en Éxodo capítulo 10, versículo del 21 al 29. En el libro de Sabiduría, el autor sagrado se complace de ponderar la grandeza de esta plaga. Cifras en Sabiduría capítulo 17, versículo 1. De esta manera la tierra, el mar, las aguas dulces y los astros han sido heridos sucesivamente, en un tercio. Esto muestra que la descripción del vidente de Patmos es una cosa convencional y artificial, para significar los castigos que habían de venir sobre el mundo. Del mundo material solo queda el aire, que será herido al sonar la séptima trompeta, y el abismo, o sea el Hades, del cual se hablará al tratar la quinta trompeta. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle la campanita para recibir todas las notificaciones, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video.